Amigos, ¿cómo están ustedes? Gracias por seguir con nosotros aquí en Como Cada Mañana. Hoy tenemos de visita en el estudio a nuestro buen amigo Sergio Moctezuma. Derechos del consumidor durante la compra de una casa habitación es el tema que vamos a platicar el día de hoy. Ya sabe que él viene de Prodeco, esta asociación civil que se encarga de apoyar y vigilar los derechos de los consumidores. Ahora, Sergio, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Quisiera yo preguntarte para empezar el tema, Gracias, derechos del consumidor en compra de casas habitación. Hay mucha negociación, compraventa de casas habitación entre particulares. Aquí también entra en el terreno de los derechos del consumidor, es decir, alguien que le compra una casa a un particular, ¿también está protegido por la Ley Federal del Consumidor o es únicamente en el caso de que sean casas nuevas? Efectivamente, Javier, en el tema de particulares no es derecho del consumidor, es derecho civil. Es decir, si una persona le compra a otro particular, entonces ya tendría que ventilar cualquier asunto en los tribunales civiles. Pero cuando los que venden una casa habitación, Javier, son fraccionadores, constructores, inmobiliarias o se dedican a la asesoría o venta de inmuebles, entonces sí es derecho del consumidor y es en el tema en donde nosotros podemos incorporarnos para brindarles, que ahorita se los vamos a compartir, algunas recomendaciones y tips que es importante que el consumidor conozca. Perfecto, me parece muy bien, Sergio. La primera pregunta con la que me gustaría iniciar para ti es, ¿qué sucede? Mira, cuando vas a un fraccionamiento y te muestran la casa, yo no quiero acusar a todos los promotores o vendedores de hacer lo mismo, pero en muchas ocasiones en aras o en el ánimo de venderte y de encantarte con el producto, suelen hacerte promesas verbales de que no, cuando usted se venga a vivir ya va a estar tal la obra, tal cosa, tal, vamos a tener un parque, vamos a tener muchos beneficios que al final de cuentas y a la mera hora, cuando ya vives ahí, resulta que no los hay, pero no hay nada por escrito, únicamente fue una promesa verbal. ¿Qué tanta validez tienen estas? Si es promesa verbal, sin lugar a dudas carece de validez, Javier, porque lo que no se contenga por escrito, particularmente, pues solamente pasa a una bondadosa seducción de parte del proveedor o del constructor para que convencerle al propio consumidor. Ahora bien, ¿a qué tiene derecho el consumidor o qué es importante que conozca atendiendo tu pregunta, Javier? El consumidor tiene derecho a solicitar información sobre el proyecto ejecutivo de construcción completo, es decir, en dónde van a construir cuando se trata de preventas. Por otra parte, también el consumidor tiene derecho a que se le muestre una maqueta de las viviendas en donde, cómo se van a distribuir. Y por supuesto, amigo consumidor, usted debe saber que tiene derecho a que le muestren, pues, y le exhiban la casa o el inmueble muestra. Partiendo de esa base, es importante que el consumidor solicite pues al propio comercializador de la vivienda que le permita acceder a la casa muestra. Por otra parte, también es importante, Javier, que el consumidor conozca que tiene, y que no le dé pena, Javier, porque sucede, y sucede muy a menudo, que hay consumidores que dicen, no, es que si hago ese cuestionamiento, pues sin lugar a dudas ya no me van a vender la casa. El consumidor tiene derecho a que le acrediten que el que le vende la casa tiene la posesión, pero también la propiedad. Es decir, que le acrediten que ellos son los propietarios de la vivienda. Por otra parte, tiene derecho a que le muestren al consumidor que esa propiedad no tiene gravámenes. ¿Esto qué quiere decir? Que la vivienda o el área en donde usted, amigo consumidor, va a posiblemente habitar, pues no está embargada, Javier, no está hipotecada. Partiendo de esa base, es importante que el consumidor tampoco le dé pena que cuestione al propio proveedor si esto va a constituir que le van a cobrar cuotas de mantenimiento. Es decir, va a pagar los servicios públicos, pero también qué tipo de servicios van a hacer. Si nada más van a ser los que él va a consumir, pues sin lugar a dudas estamos en la sintonía. Por otra parte, es importante que el consumidor, Javier, que compre un inmueble, se acerque al registro público de la propiedad y de comercio para solicitar un certificado de libertad de gravámenes con los datos de la propiedad que pretende adquirir. ¿Para qué? Para evitar que el proveedor le exhiba un certificado en donde no está hipotecada o no está embargada la vivienda y resulta que es un documento que no corresponde a la realidad, es decir, es apócrifo. Claro, sí, me lo imagino. Y además, pues uno tiene la libertad de ir a solicitar todo esto al registro público de la propiedad, ¿verdad? Así es. Por otra parte, también es importante que los consumidores deben de saber que lo que no se inserta en esos contratos, pues no va a tener ninguna validez. Entonces, amigo consumidor, si a usted le brindan un beneficio, por ejemplo, tratándose de algunos acabados especiales, deben de contenerse en el propio contrato. Si le van a ofrecer algún encortinado
gratuitamente o ya incluido con el precio que se establezca si la cocina o la isla o el área de la barra va a ser de travertino, de mármol, de azulejo. Debe estar especificado. Debe estar especificado. Así también, en ese contexto, los montos totales a pagar. El consumidor debe saber qué tipo de crédito le están ofreciendo, Javier. Las tasas de interés, las comisiones, los cargos y, por supuesto, la recomendación, amigo consumidor, que le brindamos, y Javier, que soliciten pagar su inmueble en pesos, no en UDIs, porque si llegara a derivar en una inflación, pues entonces le va a salir más caro pagar en las famosas unidades de inversión conocidas como UDIs. Déjame hacerte una última pregunta y por favor que sea rápida la respuesta porque ya se nos acabó el tiempo. Con gusto. ¿Quién firma ese contrato por parte de ellos? ¿Cómo sabemos que son los apoderados legales? ¿Cómo sabemos que quien nos está firmando el contrato por parte de la inmobiliaria es la persona responsable? Pues pueden solicitarle a ellos justamente la escritura pública en donde esté conferido ese poder, es decir, que sea el apoderado legal, pero que le enseñen el documento protocolizado original. Si no le muestran un original, entonces se puede llegar a la interpretación de que esa persona inclusive no tiene personalidad jurídica, Javier. Y para ello estamos nosotros, para que si el consumidor tiene dudas, si ese que va a firmar el contrato de parte de ellos no tiene personalidad, que antes de firmar se acerquen con nosotros, investigamos y les decimos adelante. A ver, ¿por qué no nos das tus números de teléfono de una vez para que si es el caso te puedan llamar? Con gusto, es el número 688-0987. Y amigo consumidor, si usted va a adquirir algún inmueble ahorita en esta época de decembrina, pues acérquese con nosotros y le vamos a brindar asesoría totalmente gratuita. Perfecto. Sergio Moctezuma de Prodeco, como siempre, agradecemos tu visita. Gracias, Javier, muy amable. Tenemos más para continuar en Como Cada Mañana. Al otro lado del estudio ya están mis compañeros con un tema muy interesante.